Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento estés escuchando este podcast, pero espero que sea muy bueno lo que te esté sucediendo. Y si no, espero que aquí puedas encontrar esa palabrita que te ayude a alegrar tu día. Hoy es un día súper especial, creo que es el cuarto episodio. Estoy con Zuli Román. Zuli es una mujer espectacular que viene a hablarnos de un tema que yo creo que a todos nos inquieta y es por qué nos pasa lo que nos pasa, lealtades familiares. Zuli, bienvenida. Gracias por aceptar este espaciecito y cuéntanos como un poquito de ti. ¿Quién es Zuli? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No No sabemos sabemos. en qué momento lo escuchan. Gracias a ti por la invitación y hablar de mí. Soy una buscadora de milagros detrás de cada evento y es como un viaje que hago en el espacio y en el tiempo, al pasado, al presente, al futuro, recogiendo información de las historias que hay en nuestro clan familiar, en nuestra vida, en nuestra existencia, que nos llevan a bloqueos y que nos lleva a obstaculizar como realizar esos sueños. Siempre he dicho que a Dios no se le pide, a Dios se le agradece. Lo único que tenemos que buscar es cuáles son los bloqueos que tenemos que no nos deja llegar a esos milagros que ya están en este plano terrenal. Zuli, ¿y cómo llegaste a ese tema? O sea, ¿o siempre habías tocado ese tema o por un evento en tu vida? O sea, ¿cómo empiezas a desarrollar y a estudiar y a entender estos temas? Yo creo que muchas de las personas que nos dedicamos a transmitir información es porque hemos podido verificar la información en nuestra vida. Claro, tengo una historia muy fuerte de atrás, 2 intentos de suicidio, violación. Mi hija cuando nació con síntomas de asma. A los 3 años le dio una neumonía y casi se muere. Mis primeros hijos fueron gemelos y murieron faltando 8 días para nacer. Entonces yo digo que todos esos episodios me llevaron a buscar e indagar ¿Por de qué está dónde, pasando todo esto? sí, de dónde viene esto, o sea, qué estoy creando yo, qué situaciones no he resuelto y no he hecho comprensión en mí, que hago una creación, una realidad y me hago correspondiente a experiencias que no son tan chéveres. Entonces empecé a hacer una investigación hacia mí. O sea, porque sí es seguro y es una frase muy popular, pero siempre hay que mirar hacia adentro, porque como es arriba es abajo y como es adentro es hacia afuera. Y entonces cuando tú empiezas en esa búsqueda y encuentras toda la información, dices, pues pucha, esto es súper poderoso, yo lo tengo que compartir. Sí, claro, y empecé a investigar mucho más, empecé a estudiar, porque yo digo que se entrena la mente y se entrenan las emociones como se entrena el cuerpo. Así como vas al gimnasio a hacer repeticiones para endurecer tu brazo, tu cadera, tus piernas, tú debes hacer un estudio y una verificación y un cambio de creencias, porque el paraíso terrenal está en tu mente, aquí está el infierno o está el cielo. Entonces, cuando empiezo a hacer un entrenamiento en mi vida, la realidad va cambiando totalmente. ¿Y cómo se inicia ese proceso? Por ejemplo, yo toco tu puerta y te digo, Zuli, mira, a mí me está sucediendo eso, ¿tú desde dónde arrancas? O sea, o cuéntanos un poquito eso que encontraste y hablando de lealtades familiares que tú dices, ah, pues es que puede que en una vida pasada yo hice este contrato y dije que me iba a pasar estas cosas. O sea, cuéntanos un poquito más de esto. Bueno, yo empecé este camino desde la biodescodificación, estudié biodescodificación para poder entender los síntomas de mi hija, porque se enfermaba constantemente, porque pasábamos del mes una semana en hospitalización. Entonces empecé a buscar desde la biodescodificación, eso me llevó a la genealogía y empecé a profundizar y yo empecé a recordar que desde niña para mí era muy fácil ver las situaciones en las personas, era capaz de ver cosas que los demás de pronto no veían. Sí, y yo cuento esas cosas y dicen, está como bien crazy. Pero es real, yo podía ver en los demás cosas que de pronto ellos mismos ni siquiera se dan cuenta. Y me apasiona por la genealogía y empecé, lo primero que hice fue estudiar mi árbol genealógico. Por parte de mi padre tengo 18 tíos, 15 vivos y 3 muertos. Y por parte de mi madre tuve 10 tíos, 2 muertos y 8 vivos. Y empecé a hacer toda esa historia y la historia, todo lo que se fue generando, las historias que íbamos viviendo en el clan familiar. Y me pude dar cuenta cómo inconscientemente yo era yacente. Yacente es como si cargaras un muerto encima, es como si cargaras una historia de alguien de tu clan que vivió una situación sin resolver. Mi bisabuela, sus hijos le robaron la herencia.
Y ella me hizo yacente a mí, ya que ella murió 15 días antes de la fecha de mi nacimiento. Y tenía un bloqueo con el dinero. Cuando empecé a hacer todos estos procesos, de dónde venían esos bloqueos, mi situación empezó a cambiar y a mejorar. Y empezar a ver de mi hija la depresión porque tuve unos episodios largos de depresión, venía de mi abuela. Mi abuela se acostó 2 años a esperar la muerte. Y digo yo, wow, ¿es en serio? ¿Es en serio? O sea, entonces empieza uno a ver todas esas coincidencias en nuestra historia que uno dice, wow, por amor ciego, porque no sabemos amar desde la sabiduría, sino esos amores ciegos que creemos que uniéndonos al dolor de los demás y las experiencias que nuestro clan vivieron, nos vamos cargando y perpetuando una historia de dolor en nuestro clan porque no tenemos una comprensión clara de sabiduría, que cada alma viene a hacer un aprendizaje en este plano terrenal. ¿Cuál es el problema si muere? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es lo más horrible que nos puede pasar? Morir. Y la experiencia de la muerte es una experiencia de gozo y alegría, que a través de las generaciones nos han puesto en esa historia de la muerte mucho dolor alrededor. Entonces eso va creando dolores que siguen generando muchos obstáculos en el clan familiar. Zuli, cómo esos, o sea, tú cuentas la historia de tu abuela y dices, bueno, mi abuela murió 15 días antes de yo nacer, La bisabuela. la bisabuela. Ujú. Esos, o sea, cómo se transmite como esa información, como, bueno, tú vas a nacer y vas a repetir esta historia, o sea, cómo se da ese fenómeno. Lo que pasa es que nosotros como seres tenemos 4 libros en nuestra historia, en nuestra vida. Está el diario vivir, el contemporáneo, desde el momento en que nacemos hasta el día de hoy, ¿cierto? Perdón, son 3 libros, hasta el día de hoy. Sigue el proyecto sentido, que son 9 meses antes de ser engendrados hasta los 3 años y otros hasta los 7 años. Entonces, a través de mi madre y ese cordón umbilical, transmitimos no solamente todos los nutrientes que necesitamos para crear el cuerpo, sino que también empezamos a soñar lo que mamá sueña, a vivir lo que mamá vive y a sentir lo que mamá siente. Entonces, a través de campos morfológicos, vamos transmitiendo de generación en generación una historia. Nuestro óvulo, las mujeres nacemos con un número específico de óvulos. Y esos óvulos vienen desde la tatarabuela, la bisabuela, la abuela, la mamá y nazco yo. Y trae toda esa Toda la historia de atrás, información. ¿cierto? Entonces ahí hay una memoria inconsciente y unos mandatos de esas historias de dolor o esas historias que ha vivido nuestro clan familiar, ¿sí? Está el árbol genealógico, que a mí es lo que más me apasiona, porque he tenido la posibilidad de estudiar muchas otras herramientas, ¿sí? Pero darme cuenta que el árbol genealógico es la brújula que te va a llevar a entender y comprender lo que estás viviendo en ciertos momentos. Si, por ejemplo, es que tengo 40 años y me quebré. Me quebré a los 40 años. Yo voy y busco en el árbol genealógico a las personas que son mis dobles y muchas veces coincide esa historia. ¿Y cómo encuentro yo ese doble? O sea, Eso es un sistema matemático que se aprende a hacer, de cómo buscar, cómo busco el doble, quiénes son dobles, por qué son dobles, porque hay varios tipos de dobles. Entonces yo voy y busco esa información cuando empiezo a hacer el árbol genealógico, ¿sí? Y aprendo desde una forma, bueno, yo soy también numeróloga del árbol genealógico, entonces a través, yo mezclo como entre la numerología y la genealogía, las historias, y es muy más fácil encontrar esas memorias que están en el inconsciente. Porque ¿qué hace el inconsciente? Guarda historias para que tú no te mueras de dolor. Y hay que empezar a buscar, porque muchas veces dicen, ay, es que yo no tengo información de mi árbol. Y a través de terapias de hipnosis, que también hago hipnosis, a través de hipnosis y ejercicios, constelaciones familiares, yo puedo ir al inconsciente de esa persona y buscar la información que trae sensaciones en el cuerpo, sueños o recuerdos que uno dice, wow, ¿esto de dónde me vino? Y cuando yo empiezo a mover el árbol genealógico, mágicamente empieza a llegar información. a mí nunca se me olvida que el día que yo te conocí, ¿te acuerdas que nos conocimos en Santa Elena? Sí, Yo no sé de qué estábamos hablando y yo te dije, yo creo que yo soy feminista desde el vientre de mi mamá. ¿Te acuerdas que yo te dije eso? Y sí. tú me dijiste, entonces tú viniste a sanar
a tus ancestras referente a algo. Entonces, no profundizamos mucho en el tema, pero a mí eso se me quedó. Claro. Contame con un poquito, o sea, profundízame un poquito en ese tema, porque me diste esa respuesta. Pues mira, lo que pasa es que a mí me pasa que me llega la información en el momento, yo te veo la información, te la digo. Imagínate yo guardar toda la información, pero eso ya está dando una información, ¿sí? Hay una rebeldía de un maltrato en el clan familiar. Las mujeres de tu clan han sido maltratadas, abandonadas y abusadas. O sea, que eso quiere decir que hay hombres en tu clan familiar que han sido maltratadores, ¿sí? Y abusadores. Pero eso todo tiene una información. Hay que empezar a desglosar y a desmenuzar la historia, porque la historia yo no la puedo ver desde el dolor y el juicio, porque entonces seguimos siendo círculos viciosos de violencia, porque los clanes familiares tenemos círculos de violencia, ¿sí? Nos procesamos violencia y hacemos unas paradas en la violencia y se repiten y se repiten. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ok, los hombres de tu clan fueron hombres violentos, ¿sí? Que se comportaron y buscaron el amor de las mujeres a través de la violencia. Porque seguramente en una historia hacia atrás de tu clan familiar, una madre fue una madre que no fue amorosa ni dio lo que los hombres necesitaban para poder tener ese alimento y esa nutrición emocional que el ser humano Por requiere. ejemplo, mi bisabuela, la mamá de mi abuelo paterno, fue muy mala con los hijos y tuvo dos hijos ¿Viste? hombres. ¿Viste? Eso no se equivoca. Se me ponen los pelos de punta. Tuvo dos hijos hombres y ella fue muy mala con ellos. Incluso ella fue dueña de un restaurante y ellos, chiquiticos de 5 o 6 años, tenían que salir a trabajar para poder entrar al restaurante y que ella les diera comida. Claro, eso me está hablando que tu abuela vivió una escasez económica y tuvo hambre. Entonces, tu situación, si nos montamos más hacia atrás, yo puedo llegar a la conclusión que hubo hambruna y que más para atrás tu familia vivió en guerra y que tuvo desplazamiento de lugares y la zona donde vivían. Eso me está dando esa Por información, ejemplo, cuando tú ves el rostro de mi papá es muy judío. ¿viste? Y si nos vamos, o sea, yo creo que algún día nos vamos a tener que sentar a armar ese árbol Sí, y por mirar favor. hacia atrás, porque mira que yo doy gracias al cielo porque para mí eso es un don, de tener la habilidad de ver. Tú me empiezas a contar la historia y es increíble como yo empiezo a verlo. En mi mente yo empiezo a verlo y a atar los cabos que están por ahí sueltos. La genealogía es una cosa hermosa. O sea, yo he tenido la experiencia de tener algunos otros estudios como constelaciones familiares, numerología del árbol, como sanación cuántica, escuela de nueva humanidad, todo eso, pero para mí el árbol genealógico es la base que todo ser humano debería tener. De hecho, estoy creando un cuaderno, un libro donde yo como ancestra, que yo ya soy abuela, yo dejarle a mi nieto una historia de mi clan familiar, la historia que yo he recogido, sembrarla en ese libro y dejarla como herencia a mis descendientes para que vayan e investiguen. Cuando tienen una situación, van y buscan la información. Qué tan Estoy bacano. con mi hija en esa creación de ese cuaderno porque he visto en el mercado varios, pero son demasiado enredados. La genealogía se enreda, enreda el inconsciente y hay que hacerlo de una forma muy coquito para que tu inconsciente te dé libertad, porque al inconsciente hay que darle confianza para que se abra y entregue la información que necesita. Zulis, vamos a seguir con el ejemplo de mi familia, que yo estoy aquí, mejor dicho. Entonces, listo, vamos a decir que entonces la familia por parte de mi papá está en guerra, puede ser judíos, ¿cierto? Que vivieron todo este tema de la persecución. De pronto uno alcanzó, llegó a Latinoamérica, tuvo una familia, bueno, entonces ahí viene la mamá de mi abuelo paterno, que era una bruja completa, o sea, esa señora, yo la conocí viva y yo le tenía pánico a esa señora. Y tiene a mi abuelo y a su hermano, que fue muy malo con ellos, y mi abuelo fue muy malo con mi abuela. Mi abuela vive aún. Y mi abuelo, Ahora sabes de dónde viene el feminismo tuyo. sí, o sea, mi abuelo fue muy malo, 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 malo. Incluso fue malo con los nietos, fue malo conmigo. O sea, la muerte de él fue muy triste porque incluso se murió de una enfermedad que nunca pudieron descubrir qué era. Y fue de la noche a la mañana porque fue un hombre que jamás visitó un hospital y cuando se enfermó se lo llevó en 15 días. O sea, se enfermó y para atrás, para atrás, para atrás y se murió. Y mi abuela es una mujer
tranquila, habla pasito, suave, sumisa, tiene los ojos verdes, no le dio los ojos verdes a nadie, ni a los hijos, ni a los nietos, ni a los bisnietos. ¿Es Entonces ahí adoptada? vengo yo y ¿Es adoptada? mi abuela, Sí. no sé, no porque su papá tenía los ojos verdes. Hay una adopción hacia atrás. Hay alguien que no es de tu familia. Sí. Hay que buscar hacia atrás. A ver qué es lo que pasa para atrás. Ok. Y entonces yo vengo en este plan de sanar todo eso que vivieron las mujeres de mi familia. Claro. Pero tienes que equilibrar la energía. Equilibrar la energía tanto del femenino y el masculino. Ujú. ¿Sí? Porque en ese afán de sanar y decir, abuela, yo estoy aquí para defenderte, yo estoy aquí para ayudarte, violentas a los hombres. Y seguramente por muchos años violentaste a los hombres, de Sí, una u otra forma, sí, es ¿cierto? cierto. Entonces ahí empiezo yo a estar en un desequilibrio entre el femenino y el masculino. Y la creación se da desde el yin y el yang. Siempre tiene que haber, así sean una pareja de dos mujeres y dos hombres, siempre va a haber una energía más femenina y una energía más masculina. Cuando tú empiezas a equilibrar esas dos energías en tu historia de vida, entonces empieza la creación. ¿Sí? Porque las mujeres lo que somos para el hombre somos el complemento idóneo, la pareja idónea para el hombre, porque nosotros somos la contención y el hombre es la fuerza hacia el mundo. Entonces, cuando yo tengo en mi desequilibrio, en mi masculino, lo tengo desequilibrado, empiezo a tener, y son dos machos peleando un territorio. Entonces, cuando no equilibro eso, por eso es que dicen tantas mujeres, yo porque estoy sola. Y entonces, ¿por qué ando sola? Porque si yo soy próspera, si soy hecha para adelante, si yo soy Por ejemplo, se ve mucho inteligente. que las mujeres que son proveedoras y que son tesas en los negocios, casi siempre están solas. Porque hay un desequilibrio y algo que sanar hacia atrás. Hay que sanar esa historia hacia atrás, porque, a ver, no todos nacimos para ser hijos, perdón, no todos nacimos para ser padres, todos nacimos para ser hijos, y no todos, y ni tampoco es la regla del mundo que yo tenga que vivir en pareja. Sí, yo Ujú, puedo tomar sí. la opción de vivir sola. ¿Qué pasa con la genealogía? La genealogía es que yo voy hacia atrás, hacia el estudio de lo que estoy viviendo. ¿Cómo empiezo yo a mirar y a observar mi genealogía? Desde el resultado de lo que estoy viviendo. ¿Sí ves? Entonces, ay, yo no tengo pareja, pero eso me genera angustia, me genera tristeza, me genera dolor. Entonces ahí sí voy a investigar. Pero si yo vivo sola, vivo viajando, vivo soltera, Estoy vivo alegre, parchada, tranquila, no me gusta que nadie me moleste, no no hay hay nada lío, que investigar. no hay nada que investigar. Si económicamente estás mal, pero tú dices, es que esa es la esencia de la vida, yo vivo bien, el ser, y yo medito y hago esto, y para mí está bien, perfecto. Pero si no tener dinero te genera angustia, ahí es donde tenemos que empezar a observar. Yo siempre toco desde la genealogía 4 puntos importantes, que es la prosperidad o la economía, la salud, las relaciones y la adaptabilidad a los cambios. ¿Por qué me tocamos esos 4 puntos y sobre todo el de la adaptabilidad a los cambios? Porque en este plano terrenal nosotros vinimos a trabajar, ser felices por nosotros mismos, amar y servir incondicionalmente. O sea, que para poder tener eso y tener ese propósito de vida que vinimos a este plano terrenal, yo debo tener tanta paz interior que nada de lo que pasa afuera vulnere mi paz. Si algo que está pasando en mi vida está vulnerando esa paz y está haciendo acción en mi interior, es porque hay alguna información ahí que yo tengo que empezar a hacerme cargo de ella para resolverla, integrarla y aceptarla. Qué tan bacano, ¿cierto? Sí, a mí me gusta. Pues yo no sé, yo no laboro. A mí si estoy trabajando, yo no trabajo, yo me la gozo. O sea, usted me pone a mí a hablar y ahorita estaba con un amigo que vino de Vancouver y fuimos donde su familia y me decía, una preguntita, usted me hace una preguntita y eso, Claro, eso es, o sea, una preguntita no es una preguntita. Toda preguntita es una gran pregunta que viene el inconsciente a preguntar. Cuando te dices una preguntita, detrás de ese botoncito o esa lucecita que está ahí, hay un hilo conector con el nudo de la historia que quieres averiguar. claro. O sea que eso no se va
a saber ni en una hora, ni lo vamos a resolver en una semana. No, pero es que sanar lleva, pues es poco el tiempo para sanar. De la cuna a la tumba. No más, no más. No vamos a Zuli, entonces, por demorarnos ejemplo, más. una persona llega a ti y te dice, Zuli, ve, ¿sabes qué? Imagínate que yo empiezo un negocio, me va mal, empiezo una relación, se termina, no tengo amigos leales, o sea, vos desde dónde arrancás, o sea, vos empezás a dibujar la familia. Yo cuando soy en terapia siempre pregunto fechas, porque a mí me gusta la numerología, el universo es matemáticamente perfecto. O sea, los números para mí, para terapia son excelentes, ¿sí? Y yo ahí empiezo a visualizar, yo empiezo a ver, mira, tú me dices una palabra y yo mismo voy a tu inconsciente y voy hacia atrás porque tu inconsciente siempre tiene la información precisa para hacer. Entonces, a mí me preguntan, ¿y cuánto duran las secciones? Que yo no cubro por tiempo. Yo no cobro por tiempo. Tu sección puede durar media hora o 2 horas. No Como tengo la de ahorita. como la de ahorita. Yo no tengo como ese tiempo, pero sí me ha dado, me da el placer y el amor de saber que hay personas que se han demorado 10 años en psicoterapia o con psicólogos o con terapeutas, 10 años buscando el foco y en donde me digo yo, viene acá. Pum, ve a tus 2 años. ¿Qué pasó a tus 2 años? Acá en los 2 años, entonces empiezas a tener ciclos repetitivos cada 2 años. Yo debato sobre el tema de los ciclos del ser humano. Pues en psicología se habla mucho que los 7, 14, 21, ¿sí? Esos para mí son variables de acuerdo a la persona. Si tú viviste una situación a los 2 años, puedes tener ciclos repetitivos cada 2 años. Si tú tienes una situación inconsciente guardada de dolor y te pasó a los 5 años, cada 5 años vas a vivir un episodio. Y te lo compruebo, verificado que así ha funcionado. Imagínate que a mí me pasaba en las relaciones que yo por muchas cosas que viví en mi casa, yo le cogí mucha pereza a las relaciones de pareja y al matrimonio. Entonces yo siempre decía, yo no me voy a casar, yo no me voy a casar, yo no me voy a casar, yo no me voy a casar. Y cuando yo empezaba una relación y esa relación pasaba de 2 años, yo inmediatamente empezaba a hacer de todo para que se acabara. Porque yo decía, no sé, me imagino que mi inconsciente decía, no, esto está muy largo, no me voy a casar. Entonces yo empezaba, incluso tuve un novio que el día que me dijo que nos casáramos, yo lo dejé. Yo le dije, no, yo no puedo continuar. Y entonces yo ¿Hay después me monjas doy en tu cuenta, clan? no, que yo sepa, no, ¿Religiosas? no, Nadie que se hace muy dedicado a la religión o o no algo. sé, va a averiguar, va a Averigua. averiguar si hay monjas en mi clan. Y, Pero es que y también viene porque tienes una lealtad con tu abuela, porque fue una mujer maltratada. Entonces, una familia disociada o que tiene una familia que es conflictiva, entonces, ¿qué importa? Yo lo tengo. O sea, y clarísimo lo tengo detectado. Y lo decreté desde que estaba muy pequeña. Y que no así te ibas fue. a casar. Yo dije, no, yo no me voy a casar. Me senté a mi madre muy chiquita, estaba pequeña, y yo le dije, mamá, yo no me voy a casar. Pues porque veía la relación de ellos dos, no era la relación que eso no es amor. Yo decía, entonces cuando yo sea grande, si a los 24 años no me he casado, voy a ser madre soltera. Yo solamente quiero un hombre que venga, me ponga un hijo y se vaya. Y así tal cual Tal pasó. cual fue. Pues yo después con el tiempo, cuando empiezo a hacer todo este camino, digo, uy, qué tenaz. Porque es que o sea, ser madre soltera no es tan chévere, ¿cierto? Tiene sus ventajas y desventajas, pero el hijo Sí requiere papá y necesitas mamá, esa claro, figura. necesita una figura paterna y mi hija nunca lo tuvo. O sea, el papá de mi hija sí fue un papá muy de plata y sí me apoyaba de cierta forma emocionalmente, pero es casualmente cuando él nació mi hija, él lo empezaron a trasladar de ciudad, entonces nos Se quedamos las tenía que dos ir, claro, porque es que solas, se tenía que cumplir lo que tú habías dicho. claro, Yo me voy a quedar sola y imagínate. entonces él se tenía que ir. Él se fue, él lo sacaron de la ciudad, estuvo y ahora cuando Manuela cumplió como 12 años o 10, volvió a quedar otra vez en la ciudad. Pero ya estaba Manuela hecha, ya estaba creada. Y sí es un padre es muy buen papá. Pero eso fue un decreto que yo hice, mira, mi edad y yo aún no me he casado. Zuli, y mira, ahorita que te está diciendo eso, por ejemplo, cuando yo empecé con Alejo y pasé los 2 años, porque todas me acaban los 2 años, cuando pasé los 2 años, yo dije, ¡ah! Ay, el récord. Y entonces yo, cuando llegué a los 3, ay, llegué a los 3. Y entonces, como haciendo, como celebrando
cada año porque siento que es como una ganancia para mí porque tenía eso súper arraigado. Pero hay que sanar eso. ¿Por qué? Porque entonces estás llamando inconscientemente, vives como en una alerta constante, y entonces dices, rompo con este contrato, rompo con esta creencia que tengo, porque es una creencia que tienes de terminar relaciones rápidas. Porque no, Alejo es un hombre que tiene un femenino muy desarrollado. Él es muy femenino y tú tienes el masculino, que las ha ido equilibrando, y a medida que él equilibra su masculino y tú vas equilibrando tu femenino, la relación se va a poder estar muy estable. Mira, yo a través del tiempo y el conocimiento que tengo, ya estoy absolutamente segura que yo elijo amar. Yo te elijo cada día. Elijo amar a la pareja con la que estoy. Y a través de esa elección hago una maestría de relación, hago una maestría de amor. Pero tengo que empezar a llenarme de información, de sabiduría, y a entender y comprender qué es amar, qué es querer y qué es enamoramiento. Porque tenemos creencias muy, muy Hablamos de esas absurdas. tres diferencias. Bueno, el enamoramiento es un proceso que vive el ser humano, que te segregamos una sustancia química, porque nosotros energéticamente, yo veo un hombre y digo yo, me enamoré de este Me hombre. encanta. Ay, yo maté el Las mariposario. mariposas. Las mariposarios yo ya lo morí. No, yo ya no tengo mariposarios, ya se me murió. Ay, tengo una mariposita y hay una cosa por acá. Es que químicamente identifico a ese hombre como un buen prospecto para Para procrear. procrear, y entonces viene la química y que sexualmente me siento muy bien y que no sé qué, y yo lo veo y a mí se me paran los pelos y que no sé qué. Cuando van a los 3 años ya no hay nada. Ya Sí. no, ya se acabó la química, se acabó todo, porque es un Se acabó el estado enamoramiento. mental. Claro, es un estado del cuerpo químico, ¿cierto? Ese es el enamoramiento. Por eso dicen que el amor es ciego. Ajá, En ese proceso donde el químico se apodera de todo tu cerebro y no te claro. deja ver un montón de No cosas. te deja observar. Por eso cuando conoces a una persona, hay que hacer preguntas. Hay que hacer preguntas porque yo tengo que conectar desde la mente con esa persona, Ujú. no solamente desde el cuerpo. Entonces tú empiezas a hacer unas preguntas claves. Tú Te que va a eres- interrumpir ahí Mm. porque cuando yo empecé con Alejo fue muy charro. Yo cada vez que le cuento esto a alguien se muere de la risa porque yo siempre digo, Alejo me entrevistó. Porque cuando yo empecé a salir con él en esa cita, como en la tercera cita, él se sentó y me acuerdo que estaba así sentado y me preguntaba que cuáles eran mis sueños, que yo cómo me proyectaba, que dónde me veían 10 años, o sea, me hizo una entrevista y yo era contestándole Casting. todo eso y yo pensaba, ¿y usted por qué me estaba preguntando todo eso? Claro, es que es la forma en que porque yo elijo amar a una mujer o a un hombre, yo lo elijo y construyo eso cada día lo tengo que ir construyendo. Porque el amar, no depende no depende si estás gorda, si estás flaca, si estás de buen genio, si no estás de buen genio, si eres feliz, si no eres. No, el amor no depende, te amo como eres. Y te amo en toda, porque el amor es una esencia pura de elección. Yo elijo amarte, no importa en qué estado estés, ¿cierto? Pero eso necesita un entrenamiento mental. Necesitamos entrenarnos mentalmente para poder hacer eso. ¿Sí? Ahorita, ahorita está estornudando. Resonó, lo amamos como Sí. es. Entonces, querer es del ego, y querer varía, es vulnerable, dependiendo de mi sentir y de mi estado de ánimo. Entonces, si hoy estoy bien, voy a quererte mucho, si no, no. ¿Listo? Listo, es que me desconcentré un momentico que me estoy saliendo como del marco. Zuli, entonces entonces una persona llega a ti, tú empiezas a ver toda esa información, digamos que encuentra ese punto, ¿cómo se hace? Eso se hace con un ritual, uno hace una carta, lo declara en voz, o sea, ¿cómo rompe uno eso? Uno dice, ay, ya sé, aquí fue donde hice este contrato, aquí fue donde dije tal cosa, ¿cómo lo rompo? ¿Qué? El 50% del tratamiento del ejercicio es cuando caigo en cuenta, cuando hago consciente de lo que tengo inconsciente. Ya está la mitad del trabajo hecho. Ujú. Y la otra mitad, hay muchas herramientas, ¿cierto? Lo que tú dices, un ritual con cartas, un ritual sobre todo cuando ya el ser humano, la persona no está, cuando ya trascendió. ¿Por qué? Porque yo digo que yo soy viajera del tiempo.
porque baby, me pasó hace poco un caso, una situación de tiempo tenaz. Me voy para Ah, pero atrás, ahorita no la contaba. claro, me voy para atrás, voy y busco la información, esas personas ya no están en la parte material, pero están en la parte espiritual. Entonces yo los traigo, les entrego información, les sano la situación y ellos, y esa historia ya queda sana, ¿sí? Hoy, para poder dejar de pasar a las siguientes generaciones memorias e historias, cambio mi creencia, cambio mi pensamiento y mi acción. Claro, o sea, me imagino que entonces uno ya empieza a desarrollar como una intuición donde uno dice, estas acciones, esto que estoy haciendo me va a llevar otra vez a ese punto, pero yo ya sé que estoy tomando esta decisión por esto y esto, entonces no. Entonces viene esta pareja, ya identifico estas cualidades en estas parejas que se parecen a las anteriores, que me hicieron daño por eso y eso, entonces no. No, así Uno es. empieza a desarrollar. Claro, por eso es que yo he tomado herramientas adicionales. Sí, yo voy, identifico desde el transgeneracional o desde el árbol genealógico, identifico las situaciones y los duelos no elaborados. Sí, yo los identifico. ¿Qué hago después? Voy, tomo herramienta de sabiduría. ¿Y cómo hago para cambiar el resultado que estoy obteniendo? Entonces, cuando voy al pasado, doy información a mis muertos o a mi historia de mi clan. Pero ahora, ya para no seguir pasando la historia a los siguientes, a mis descendientes, yo tengo que llenarme de información de sabiduría, cambiar mi creencia, cambiar mi sentir y cambiar mi acción. Cuando yo hago eso, cambio el ADN de todo el árbol genealógico. Por eso es que yo digo que a través de lo que nosotros estamos haciendo, la humanidad y las personas que nos dedicamos a esto, estamos impactando 100 años adelante. Y lo vimos patentico con el tema del Titanic. 111 años después se repitió la historia. ¿Sí ves? Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora, yo soy ya ancestra, yo ya soy abuela. Yo había visto que todavía habías tocado, no profundicé mucho, pero tengo entendido que es una nieta, Una tataranieta. una tataranieta, alguien que Ajá, estuvo en el Titanic, ajá. pierde Perdió los dos abuelos en el en el submarino. Titanic. Y el esposo fue el CEO que creó todo ese submarino para ir allá. Y era la tataranieta de esos que quedaron en el Titanic. Buscando historias, yo repito, reparo a través de la historia. Cuando yo repito, ella está repitiendo historia. Fue a buscar cosas allá. Estaba buscando en el Titanic la historia del duelo, porque fue un duelo no elaborado. Fue un duelo que quedó ahí en silencio, que fue un duelo porque además detrás de eso tienen, y he escuchado unas historias tenaces de cosas con el dinero y todo esto. Entonces quedó ese duelo como ahí, sin resolver. Y ella viene a volverse a meter al Titanic, pero ya ahora pierdes a su esposo. Lo repetimos, nos lo repetimos o reparamos. Yo reparo cuando digo, entiendo y comprendo cuál fue la información de esa, de trascender de mis ancestros, por qué lo hicieron, cuál era el pacto del alma que tenía o el plan del alma que ellos venían, lo comprendo, lo acepto, lo asumo y ya, ¿cierto? Pero cuando empiezo a investigar es que quiero repetir la historia. Zuli, ¿qué choques te has encontrado con la ciencia? O Todos. sea, por ejemplo, pues porque me alcanzo a imaginar donde te sientes a hablar de eso con una persona muy racional o que te hable de estudios científicos, ¿cómo manejas ese tema? Con respeto. El que no está preparado no le llega la información. De hecho, pero hoy en día se ha visto que la apertura mental sobre el tema y se ha visto que hay cosas inexplicables en la ciencia. Yo tengo muchos amigos que son ginecólogos, cirujanos, médicos que están conmigo y empiezan a escuchar ese proceso y a ver abogados que son tan mentales y tan de la ciencia y van viendo que su vida sí va empezando a cambiar y entonces van comprendiendo que sí puede haber una información diferente a esa. Sí, pero esa en mi propia familia. O sea, a veces ni siquiera me reciben. O sea, no quieren verme en cerquita de ellos. Y eso que yo nunca voy a dar una opinión sin que me la pidan. Porque yo respeto mucho el proceso de cada uno. Si a mí no me piden opinión, yo me quedo callada. Y puedo ver lo que esté viendo. Y lo he visto en mi familia. Yo veo y observo cuál es la historia que está pasando en eso. De situaciones muy fuertes que pasan en mi casa. Y yo callada. Yo no digo absolutamente nada. Me quedo callada porque es el proceso. Cada ser, tu hijo, tu pareja, tus amigos,
tus hermanos, todos tienen un proceso de evolución diferente. ¿Y quién soy yo para ir a interrumpir en su proceso? No soy nadie. Sí. Tengo que Mira que dejarlos. ahorita estaba conversando con mi mamá porque tiene una amiga que adoptó una niña hace más o menos unos 12, 15 años. Ella tenía como 3 añitos cuando la adoptaron. Y la niña en este momento está en un proceso, pero muy, muy fuerte. Y la amiga de mi mamá me decía, está agotada, está envejecida, está triste, o sea, ¿La entonces, niña o la mamá? la mamá. Entonces, porque estábamos hablando de los procesos de adopción, entonces mi mamá como que, no, mira esta historia. Entonces yo le dije, mami, ¿sabes qué? Yo creo que cada uno elige como esa historia que tiene que vivir. Esta persona adoptó esa niña porque esa niña era la que le tenía que venir a enseñar lo que ella tenía que aprender. No podemos satanizar la adopción. Puede que otra persona diga, la adopción es lo mejor, yo adopté a este niño y este niño me salió brillante, me salió así, me trajo luz a mi vida, como ella está trayendo oscuridad a la vida de ella. Pero es que eso es una creencia muy limitante porque todos somos unos. Yo cuidaría a tu hija como si fuera la mía. Va a llegar la nueva humanidad donde todos vamos a vivir en comunidad. Y voy a cuidar los hijos de los vecinos como si fueran mis propios hijos. Entonces la adopción es una creencia, ¿cierto? Además, ahí me está hablando que esa niña necesita reconocer a su familia biológica, porque hay una memoria dentro de ella que llama esa familia. Es muy bendecida y ella aún no se da cuenta que tiene dos familias. O sea, tiene dos familias, la adoptiva y la biológica. Y eso es una bendición grandísima. Pero ella necesita reconocer y conocer su historia para poder que ella empiece a sanar su emoción. Es que incluso mi mamá me contó que todo empezó, o sea, la niña venía súper bien. En la pandemia, la mamá adoptiva la llevó como a un lugar, no sé si eran unas vacaciones recreativas, no sé, y no se sabe qué pasó en ese lugar. Esa niña salió siendo otra persona y entonces está rebelde, consume drogas, le grita a ella, le dice groserías, o sea, es otra persona. Entonces, quién sabe Buscando su identidad. qué temas se tocaron en ese lugar en el que ella estuvo y claro, ella despierta y necesita, lo que tú dices, necesita esa Sí, información. ¿De requiere la dónde viene? ¿Quién información. es ella? De dónde viene, quién es ella, hace honrar a su madre, porque su madre la dio en adopción en un acto de amor puro, un acto de amor grandísimo. ¿Por qué no puedo con esto? No soy capaz de tenerte, no soy capaz de cuidarte. Entonces voy a buscar una familia que sí te dé lo que no tengo yo. Adicional, en la familia, en esa parte de la historia de las personas que adoptan, debe haber un excluido, debe haber algún personaje, un secreto ahí guardado que no se ha identificado. Lo viví con una gran amiga mía que ella toda la vida tuvo conflictos con su madre, tuvo conflictos con su madre. Y yo creo que yo soy adoptada, yo creo que soy adoptada, yo creo que soy adoptada. Y yo, eso Pero no ella fue. le decía consciente como si fuera un chiste, como soy la No, adoptada de la ella, familia. sí, porque la excluyeron de la familia. Y después fue a buscar en su historia y realmente era adoptada. Era hija de una monja y tuvo esa hija con el esposo de una hermana. Entonces era hija del pecado. Entonces, ¿cómo es? Pucha. Excluida. Entonces, cuando empiezan a ver eso y a sanar esa situación, es muy... Y la hija después no pudo tener hijos, entonces adoptó dos. Como reparan de esa historia. Soli, contanos ahorita la historia que me estabas diciendo ahorita, que regresaste al Ah, pasado. resulta que mi abuela trascendió hace 8 días. Hace 8 días trascendió con 101 años. El día anterior yo estaba en Pereira y yo viajé a Río Sucio, que es mi pueblo, y yo llevo años que recorro ese camino, que recorro esa avenida. Y llegó un momento en que yo pasé el túnel, hay un túnel que hay de Río Sucio allá, yo pasé el túnel y a mí se me borró el cassette. Y yo seguía andando, 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 andando. Éramos 5 personas que íbamos en el carro. Éramos 5 mujeres. Tú estabas manejando. Sí, yo iba manejando. Éramos 5 personas que íbamos en el carro y nos perdimos por 8 horas. Y caminábamos y andábamos los caminos y eran caminos que no conocíamos. Y entonces, Pues en mi casa estaban como estresados y todos vivieron la misma experiencia y decían, es que el carro caminaba y era como para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, como si nos hubieran metido en un túnel de tiempo y nos hubieran detenido ahí 8 horas. Cuando yo hice, porque yo empecé a hacer como conexión y yo no sé dónde estoy, no sé dónde estoy perdida, estoy perdida.
¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me decía yo a mí misma, ¿dónde estoy? Cuando ¡pum! Salimos como ahí, dice una prima que iba conmigo, dice, es como si hubiéramos, sin saber, sin haber hecho cuestionamiento de lo que nos estaba pasando, ella dijo, ay, encontramos la luz, porque el lugar donde estábamos era como oscuro. Y ese camino era oscuro, 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 y pasamos un put y ay, llegamos a la luz, dijo ella. Entonces yo me quedé como yo creo en todo esto, yo creo en otras dimensiones, yo creo que uno puede abrir portales y todo eso. Llegamos súper tarde a la finca y asustadas y éramos temblando y éramos preocupadas por eso. Resultamos casi en la pintada. Y me di cuenta porque yo llegué como que cuando ella dijo, llegamos a la luz y empezó a mirar el lugar donde estábamos alrededor y vi un lugar un frigorífico que queda antes de pintada y yo, vamos para pintada, pero yo porque estoy aquí, ¿qué pasó acá? Y nos tocó devolvernos otra vez. Fue una experiencia muy tesa y al otro día mi abuela trascendió. Qué extraño eso, ¿cierto? Sí, pero es una historia muy bonita. Zuli, yo te estaba contando ahorita que me dice, dígame que no me voy a coger acá. Yo siempre leo una canción, un pedacito de una canción, y me gusta saber la gente qué piensa, ¿cierto? Ok. Em, Esta canción se llama Me hace daño verte. Te dice así, me hace daño verte, quisiera que te fueras, diera todo por tener el poder que desaparecieras. Y si te vuelvo a ver, te juro por Dios que me mato. Quisiera que me caiga un rayo, un meteorito y desaparecer. Y si tú me ves, seguro que me pongo raro, porque sigo enamorado de tus ojos color café. Ojalá supiera, y me hace daño verte, ojalá supiera, desear tu muerte no es suficiente, si es que se pudiera. No te pido tanto porque aunque me duela, tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea. Fuerte. Es una canción muy fuerte. Nunca la había escuchado. Sí, está súper de moda, es una salsa, ¿En serio? que incluso tiene un ritmo muy bacano, que dice, y si te vuelvo a ver, te juro por Dios que me mato. Pero yo no, yo la había escuchado y entonces una amiga que vive en Estados Unidos me dice, Teva, mira esta canción para tus podcasts. Y ella me manda la letra y yo, ¿qué es eso tan fuerte? Me dijo, eso está súper pegado en Colombia. Y la busco y yo, ay, pues yo la he tarareado. Pero no la había Incluso hay escuchado. una parte donde dice, como, o no sé si yo lo leí, como, ojalá te murieras. Ajá. Es muy fuerte. Es la típica historia de Romeo y Julieta. Por lealtades inconscientes de amores ciegos. ¿Sí ves? Y yo escucho esa canción y digo yo, ¿será que eso es un yacente? Debe tener un muerto encima. Y debe tener una situación por allá de romance y de amor, pero no de él, sino de atrás, que vive en amores imposibles. Y entonces viene y escribe una letra de estas. El inconsciente siempre está hablando. Entonces, no sé quién la escribió, no sé quién lo, De un grupo que pero quién la se escribió. O sea, llama, tendría que ver la letra, quién fue la persona que lo escribió y entraría a estudiar como su historia de vida, porque hay un dolor muy profundo y tiene que ver con las relaciones. Con las relaciones. No más estos días vamos a hacer un taller sobre yacentes y esas muertes y esos duelos no elaborados, porque yacentes se habla mucho de que cargamos un muerto encima, ¿sí? Esos abortos no hablados, esos muertos que murieron en guerra, esos fosas comunes que no tocamos, que no sentimos, que no vemos el cuerpo y que han duelos sin elaborar allí. o Y sea eso que se por ejemplo todo perpetúa. eso que está saliendo a la luz en Colombia, son 6.000 y pico de familias que tienen que entrar a reparar, Y el porque esos duelo. cuerpos Tienen no, duelos ahí inconscientes y no lo han ni siquiera elaborado y eso hay que empezar a hacer un trabajo para poder ver esos muertos y reconocerlos, para poder sanar esa emoción que se impronta ahí en ese, porque es un dolor muy grande. Dice, ay, es que murió, Abelo, tráigamelo, muéstremelo. muéstremelo. Y eso queda en el inconsciente colectivo del clan familiar. Sí, por eso dicen que las desapariciones son tan tesas porque no le pones fin, porque no sabes si se murió, si sigue vivo, si está vivo, dónde está, cómo está, con quién Ajá. está sufriendo o está bien, no se acuerda de nosotros. Muy Y eso teso. perpetúa dolor en el clan. Y entonces empezamos a ver personas vestidas de oscuro, negras, que les gusta cosas Muy así, gótica. góticas, que les gusta el peligro,
o deportes extremos, que siempre están en accidentes, que siempre tienen síntomas en el cuerpo de autosuicidio, y es por esos duelos que están sin elaborar. Ay, Zuli, yo creo que nos podríamos quedar aquí horas enteras hablando de este tema. Yo creo que esto merece parte 2, ¿cierto? Claro, cuando quieras. Zuli, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? En Instagram, suliroman.s, igual en Facebook y en YouTube. Tengo esos 3 canales donde me pueden encontrar. Bueno, muchas gracias A por este ti. espacio. Yo creo que logramos como tocar un poquito el tema, pero realmente es un tema muy, muy profundo que Y extenso. entender muchas cosas, pero me parece una nota, me parece bacano, sobre todo porque yo veo que el ser humano en este momento está en esa búsqueda. Como venga, Ujú. yo de dónde vengo, para dónde voy, por qué me pasa esto, quiero sanarlo. Como decías ahorita, el tema de conocer a una persona, hacerle una entrevista, yo creo que ya parte de la pregunta, ¿estás haciendo terapia? Sí, ¿Quién es tu terapeuta? es parte de la canasta familiar y yo, por ejemplo, tengo mi grupo de apoyo también, porque ahí yo tengo también mis temas por resolver. Claro. Yo tengo mis ¿Quién temas cuida al cuidador? claro, tengo temas por resolver y llegan personas a mi vida también a moverme. Soy una persona que ya estoy entrenada para estar en observación consciente, observo y corrijo, observo y corrijo. Entonces, me mandan seres de luz. Vienen personas a veces que me dicen, necesito una terapia contigo. Y yo me pongo a verlos y digo, yo no, vos viniste fue a sanarme a mí. O sea, de verdad, viniste fue a entregarme información. Me pasó hace poco con este amigo que yo digo que vino de Vancouver, porque también tengo una situación que resolver con el masculino, con las relaciones, para mí ese es el ladrillo, las relaciones. A veces digo que sí, yo quiero una pareja y después digo, no, definitivamente no, vivo muy bien y tranquila sola. Entonces, es empezar a buscar en el fondo qué es la parte que hay y empieza a salir la parte sexual. Tenés un tabú, aunque hablas mucho de sexo, pero hay una cosa que tenés por allá guardada de la religión y entonces empiezas a identificar que viene el clan de familia paterna, donde viven la sexualidad, donde viven las relaciones ocultas, donde son personas que son muy ortodoxas en su religión, son mujeres que visten mis tías, son mujeres que visten con vestidos largos, buscando pureza en su cuerpo, pero en su mente es tener una sinvergüenza guardada. Entonces, donde me escuchen me escuchan. Entonces es empezar a sacar todo eso y dejar de vivir las situaciones sin juicio y sin crítica, sino, hey, descubre qué hay dentro de ti, descubre qué es lo que está pasando contigo, identifica qué es lo que te falta por ahí, porque es que es como cuando uno va donde el sacerdote y te confiesas, ¿sí? Tú vas y le dices a él los pecados que supuestamente tienes dentro de ti, pero cuando no te guardas y hay una oscuridad dentro de ti que no has sacado, que no has identificado, eso te lleva a abusos sexuales, a maltrato, a tener represión sexual o a tener situaciones con el dinero, porque siento que el dinero es pecado, que es una cosa que el dinero mata, que el dinero es malo, y resulta que es que el dinero no es malo, el dinero simplemente intensifica el ser humano que eres. Entonces, si el dinero para mí es pecado, yo tengo que ir a buscar cuál es la memoria que tengo hacia atrás. ¿Qué haría yo? Es que si yo tuviera dinero, yo mataría no sé a cuántas personas. Es que si yo tuviera dinero, entonces yo sería un depravado sexual. Si yo tuviera dinero, está escondido dentro de nosotros esas memorias y nosotros lo tapamos con el tema de la espiritualidad. Y está guardado ahí. Hay que sacar ese demonio que hay dentro de nosotros, sacar esas aras que tenemos aquí afuera para poderlo llenar de luz y de comprensión y elevarlo a la frecuencia de amor. Zuli, gracias. A ti, muy bella. Hablo mucho de él. No, me encanta. Quedar aquí mucho rato. Muchas gracias a ti, mi Steph. Un abrazo para todos los que nos están escuchando y voy a cuadrar, juro que cuadro la parte 2. Claro, yo con todo el amor, gracias a todos, gracias por ser, estar y permanecer. Muchas, muchas gracias.